Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hablar sobre libros de liderazgo en el ámbito cristiano es complejo por la variedad y diversidad de enfoques que existen. Por esta razón, hoy conversaremos sobre varios libros que abordan esta temática desde diferentes ángulos. Así que acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo aquí Entre Semana. Seguimos recomendando libros. Aquí hemos hablado acerca de todo tipo de libros. Libros para crecimiento personal, libros para poder enfrentar problemas con otras personas, libros para poder hablar con otras personas en el ámbito filosófico, en el ámbito científico, ámbito histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar acerca de un tipo de libro que está muy en auge en el mundo cristiano, y son libros de liderazgo. Sí, y ahí tenemos que ser honestos porque debemos confesar que costó hacer esta lista, y por eso hablamos de libros de liderazgo y no de un libro, ¿no? Sí, porque hay muchos ámbitos de liderazgo. Hay liderazgo en un sentido pastoral, hay liderazgo donde claro, le cambias de lugar y sirve como liderazgo en tu área de trabajo, lo que sea, pero desde una perspectiva cristiana. O sea, tampoco con esta lista estamos diciendo, no, estos son 100% confiables y absolutamente todo lo que sale de este libro es avalado por Alex y Marcelo. No. Estos son libros tilapia, ¿no? No, y ¿sabes qué? Porque tienen muchas espinas. Exactamente. Si no lo perdón. Había que rematar el chiste, ¿no? A ver, espera. Okay, ya. Ahí está. Quizás en este tema en particular del liderazgo hay de todo. O sea, si en nosotros áreas hay así, bueno, uno puede tener, pero aquí en liderazgo es como que es una caja de Pandora. Sí. Oye, recomiéndame un libro de liderazgo cristiano, y te pueden dar desde Paulo Coelho, que es cualquier porquería, y que no sé en qué momento lo vieron como un líder cristiano, hasta libros muy buenos, ¿no? Entonces, de alguna manera, costó hacer la selección. Hay libros buenos, poco práctico. Ándale, porque quizás son muy contextuales a su realidad, y es como que, mira, nosotros lo hicimos así, y te proponen replicar lo que nosotros hicimos como líderes de una iglesia, pero la realidad de ellos es tan distinta a la realidad del lector, que no son prácticos, ¿no? Esa sería una de las razones por las cuales no son prácticos. Sí. Otros libros como Los 7 hábitos de personas altamente exitosas, escrito por Stephen Covey. Excelente libro, solo que no es cristiano, el tipo es mormón. Pero no deja de ser un buen libro de liderazgo. Exactamente. Y no está mal. Y ahí donde decías, como el pescado. Bueno, me quedo con la carne, tiro las espinas, pero quizás carece de esa base fundamental de la escritura. Sí, ¿no? Entonces los libros de liderazgo, no estamos hablando acerca de los mejores libros de liderazgo, estamos hablando de libros cristianos, o como dices, con una base bíblica de liderazgo, y muchas veces tiene que ver con liderazgo dentro de la iglesia. Sí. Parte porque ese es el contexto en el cual nosotros estamos, y podemos quizás tener un mejor sentido de que si es un buen libro o un mal libro. O sea, si tú me dices, no, léete este libro de qué sé yo, de Elon Musk, porque es como hacer una compañía de cohetes, pues léelo, no sé. Sí, te entiendo. No sabría si es un buen libro o mal libro. Y aún en eso, tenemos que ser honestos en que hay libros dentro del ámbito cristiano donde ya poquitas espinas, pero también tiene que ver con enfoque. Hay libros de liderazgo que proponen, donde el líder dice, no, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, y 5 pasos para ser un líder cristiano efectivo. Y puede estar bueno, pero siendo muy honestos, no comulgamos mucho con esa forma o con ese estilo de libros de liderazgo, tipo receta, ¿no? Tipo tips, donde, hago estas 5 cosas y va. O libros enfocados fuertemente en la capacidad. Cuando uno va a la escritura y cuando ves el concepto de liderazgo en la escritura, el enfoque no es la capacidad, es el carácter.
Entonces, ¿cómo haces para tener libros cristianos que estén enfocados en capacidad cuando la Escritura enfoca en cualidades de carácter, de integridad, de santidad? Hay algunas de capacidad, como apto para enseñar ahí en 1 Timoteo, pero son las mínimas, ¿no? Sí. Entonces, hasta en eso costó hacer la selección. Pero bueno, Claro. empecemos, porque si no... Sí. Después vamos a estar hablando acerca de y nunca vamos a estar hablando de. La primera es un libro, se llama Amplio y Profundo. Y es un libro escrito por Andy Stanley, es un pastor en Atlanta, Georgia. Y él, la verdad, tiene una forma muy efectiva de poder comunicar ideas. Liderar una iglesia grande. Es una iglesia, es North Point, y creo que tiene como 5 o 6 iglesias hermanas en la zona. Él es el hijo de Charles Stanley, que ha sido pastor creo que por muchos 1500 años. Sí, algo así, es un eterno viejito. Pero una de las cosas que me gusta de este libro es que él tiene la habilidad de ir hablando acerca de cómo fue su historia, cómo fue el proceso. Es un hombre muy intencional. Sí. Ahora, si nos sentamos a hablar acerca de Andy Stanley y su filosofía y todo lo demás, van a haber cosas donde diferimos. Ahí, claro. Pero yo creo que sí hay que reconocer de que lo que él hace, lo hace de manera intencional. Sí. Y eso es algo que se puede remarcar en el libro. Sí, y desde el punto de vista del liderazgo, creo que es una palabra clave, porque muchos que hablan de liderazgo, de, bueno, y cuando hablo de liderazgo no me refiero solamente al pastor de una iglesia, Quizás ya dice, este episodio no es para mí. No, de alguna forma, toda persona tiene un círculo de influencia, papá, mamá, amigos, y eso es un liderazgo, ¿no? La intencionalidad es quizás la gran virtud de Stanley, porque muchos hablan de... un montón de gente te dice, fíjate, esto es liderazgo, esto es lo que deberíamos hacer, esto es lo que falta hacer, esto es lo que... ¿Y por qué no se hizo esto? ¿Y por qué? Un montón. Y eso en cualquier iglesia cristiana es pan de todos los días. Pero de ahí a que lo haga. Sí. Entonces, ese tránsito de ver algo, de identificar los problemas... especialistas. La intencionalidad para llevarlo a cabo, voluntarios den un paso adelante, no, todos dan un paso atrás. Y quizás ahí es donde los libros de él en cuanto a liderazgo ayudan mucho. No sé, lo mencionaste, ¿no? El libro... Amplio y profundo. Amplio y profundo. Ahora, este libro es específicamente en el ámbito de iglesias, sí. ¿no? Habla acerca de su viaje en crear la iglesia, en formarlo, en poner, cimentar los fundamentos filosóficos de la iglesia. Y es muy vulnerable de cómo empezó, porque cuenta ahí la historia de su papá, que su mamá se divorciaron sus padres y generó un conflicto en la iglesia, y él sale y se queda en la misma ciudad. Entonces, es todo un tema ahí muy interesante esta es mi realidad, y así empezó la iglesia. Y la idea del libro es cómo llego a nuevos conservando lo que tengo, ¿no? Entonces, creo que aún así hay muchos principios aún para la vida en ese libro. Y él tiene otro libro más, ¿no? Que mencionabas, de comunicación. Sí, estoy buscando el subtítulo, pero se llama Comunicación, y para mí es uno de los libros que más ayudan a este tema de predicación, y porque él tiene una forma particular y es por medio de una historia donde él va contando de una persona que quizás nunca le ha pegado en sus mensajes. Entonces habla acerca de determinar tu mensaje. Comunicación, la clave para lograr cambios. Comunicación, la clave para lograr. Igual lo vamos a poner en las notas para que tú lo puedas ver. Pero este libro me encantó porque da estructura a lo que uno quiere compartir y cómo compartirlo de una manera efectiva, ¿no? Entonces habla acerca de qué es lo que vas a decir, por qué lo quieres decir, qué es lo que necesitas saber las personas que lo van a escuchar, por qué lo tienen que saber, cuáles van a ser las herramientas que vas a usar para reforzar tus puntos. Entonces te da como ese esqueleto para poder comunicar de una manera efectiva. Y vuelvo a decir, esto está escrito desde una perspectiva de una persona que predica. Sin embargo, cualquier persona que está en una posición de liderazgo también tiene que
tener estabilidad, Sí. de poder armar una idea, de poder pensar por qué lo necesita e inspirar a las personas por medio de su forma de comunicar. Sí, totalmente. Y de la tribu de Andy Stanley, Ajá. hay uno más, ¿no? Que querías recomendar, que está muy interesante. Sí, este libro fue escrito por su número 2, un hombre llamado Clay Scroggins, y él escribió un libro acerca de su viaje, sí, amplio y profundo, es acerca de Andy Stanley saliendo de la iglesia de su papá y comenzando algo nuevo. Este libro se llama Cómo liderar cuando no estás al mando. Ese no lo he leído. Está Va a ser bueno. próxima lectura. Ahí está. Este libro trata de compartir la historia suya, de cómo era que él pudo vivir bajo el liderazgo de Andy Stanley y empezar a trabajar con iglesias y todo, sabiendo que él no estaba amando, sabiendo que él no tenía toda la autoridad. Y quizás, sin haber leído el libro, creo que pocos libros tratan de esos temas y para muchos es el tema en las iglesias. Si yo fuera, y mientras no sean el líder, no hacen nada. Sí, ¿no? y eso es una de las cosas que él toca. Él dice, bueno, tú primero tienes que aprender a liderarte a ti mismo. Tú tienes que dejar de criticar y decir si yo fuera, y empezar a hacer. Claro. Y después empezar a proponer cosas a la autoridad. Pero lo tienes que hacer desde un corazón que busca el bien de la organización. Y ahí es donde vas a empezar a liderar. Y es interesante, aún el título del libro hace una diferencia entre liderar y estar al mando. Y uno lo puede hacer. Claro. Uno puede liderar, Sin ser estar al líder, mando. Ajá. sin tener el título y el Sí. puesto. Y yo creo que eso es algo muy importante dentro del contexto aún de iglesias. Sí, totalmente. Porque ¿cuántas personas se han creído la mentira de que la obra que Dios está haciendo en ellos se frenó porque una persona no les dio un título? Sí. Y eso está mal. No, totalmente. Entonces, Totalmente. este libro es interesante. Él comienza el libro y lo dedica a aquellos que están hambrientos a ayudar a otros a través del liderazgo. Y yo creo que lo peor que uno puede hacer cuando tiene la posibilidad de liderar y el deseo de liderar, que la Biblia dice que una persona que anhela el obispado, desea algo bueno, desea, claro. ¿no? O sea, no tiramos abajo ese deseo de liderar, pero uno no puede pensar de que eso viene con título. Sí, y quizás, permíteme un paréntesis, yo creo que mucho del conflicto en iglesias pasa por eso. Hay un celo o hay una idea equivocada de que necesito el título para hacerlo. Y creo que al final la iglesia, la familia de fe, reconoce el liderazgo de las personas cuando no están al mando. Y cuando reciben el título, qué lindo es decir, pero si ya, ¿para qué le dan el título si lo hizo siempre? ¿No? Y creo que ahí está quizás el mayor desafío pensando en liderazgo, porque cada persona en la iglesia, como tiene un círculo de influencia, debería estar pensando cómo puedo liderar a las personas que tengo de influencia, no para que hagan lo que yo quiero, sino para que sean efectivas en la obra de Dios, impulsándolas a un proceso de transformación, pero todo parte por liderarte tú, ¿no? Sí, y si tú piensas que lo que estamos hablando no aplica, quiero que sepas que el discipulado es un tipo de liderazgo. Totalmente. Es guiar a una persona en su caminar y en tu caminar hacia Cristo. Entonces, en cada aspecto de nuestra vida en Cristo hay un aspecto de liderazgo. Sí. Quizás menciono 2 libros, pensando, solamente los menciono, Liderazgo Espiritual de Oswald Sanders, es un clásico pensando en los que quieren o tienen el anhelo de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte del liderazgo de una iglesia local o creo que Dios ha puesto un peso en mi corazón, que Dios me ha llamado, como le quieras describir. Y ahí explica qué es el deseo, habla de los requisitos, de las cualidades espirituales. Me parece un libro que no pasa de moda, ¿no? Porque ya tiene sus años, de este libro de Oswald Sanders, pero creo que ese es de los libros de liderazgo, me gusta porque su enfoque no va tanto en la capacidad, sino en qué son esos aspectos de carácter que la Escritura dice para el que anhela
ese deseo. Y él es muy escritural, ¿no? Uh-huh. Sí, él va a la escritura. Por ejemplo, los libros que acabamos de mencionar son buenas, pero se basan en la experiencia de una persona y comparte, y hay versículos que tira. Pero Sanders toma principios de la escritura y lo va aplicando, ¿no? Sí, entonces, totalmente. o sea, mucho tiene que ver con una base explícitamente de la escritura. Y quizás como complemento a ese, para los que quieran dedicarse al ministerio, ¿cómo le llamaríamos? Profesional. Digamos. De la mano Llamamiento Peligroso de Paul David Tripp. O sea, ¿quieres servir al Señor? Bueno, léete este, que tiene que ver con las cualidades de carácter, pero léete este otro, que tiene que ver con qué sucede. El lado B, ¿no? Sí. ¿Quieres ser pastor? Ok, cuidado con hacer del pastorado tu identidad. Porque el gran peligro de los que servimos al Señor de esta manera, porque todos servimos, pero los que servimos de esta manera, es creer que el ministerio es mi identidad. Yo soy pastor me define y me conecto con la gente a través de mi oficio, a través de mi profesión. Y ese es un error. Sí, bueno, hay gente, ¿no?, que lo hace a través de su profesión, pero ¿por qué hacerlo si es tu trabajo? ¿No? Entonces creo que como un buen complemento del libro de liderazgo también es el lado B, que no te cuentan mucho, y creo que este libro que está en español de Paul David Tripp alumbra mucho eso, ¿no? Y sobre todo los primeros capítulos que habla en cuanto a identidad, el gran peligro de hacer de tu trabajo en la obra de Dios tu identidad. Sí. Y hemos visto el estrago que eso causa, ¿no? Bueno, Paul David Tripp de manera específica, he estado escuchando el podcast de la caída de Mars Hill, y él estuvo en el medio de todo eso, y él sale en ese podcast y él comparte, dice, el estilo de liderazgo de esta red de iglesias es de las más tóxicas que he visto en mi vida. Y si no me equivoco, él se lo dijo. Sí. Se lo dijo a Driscoll, bueno, para los que le guste ahí esa farándula cristiana. La farándula cristiana. Se lo dijo, Si no me equivoco, creo que se lo dijo en algún momento, medios vinculados ahí, porque estuvo Driscoll ahí metido con Act 29 y todo eso. Creo que se lo mencionó. Pero sí que creo que es un buen libro de liderazgo para tener. Y lo mencionó para decir que estas son cosas que él ha visto con sus ojos. Totalmente. Entonces es un muy buen libro y creo que nos da esas advertencias. Sí. Y pensando en lo que decías recién de que al final toda persona ejerce un tipo de liderazgo, a mí el libro que más me gusta, y es como que cada tanto, lo he mencionado un montón de veces y lo leo de forma frecuente, siento que converso con el autor cada vez que lo leo, es el libro Llamados a ser siervos de Dios de Warren Wiersbe. Este viejito, después de 40 años de ministerio, dice, me gustaría tener las 30 conversaciones que me hubiese gustado tener cuando yo empecé a servir al Señor. Y es un libro que no tiene capítulos, tiene números. Entonces, no es un libro técnico. Y él dice en la introducción, dice, este es un libro para los ministros con M mayúscula y con M minúscula. Porque al final todos estamos sirviendo al Señor, todos somos siervos, así que ya sea que eras un congregante que está sirviendo en un área, pienso en nuestra iglesia, estás sirviendo en Vertical Kids, eres anfitrión, estás en la alabanza, este es un libro que debes leer. Porque él dice, al final somos llamados a ser siervos de Dios y como siervos de Dios tenemos que tener claros ciertas cosas. Él plasma de forma... Bueno, hay mucha historia. Él falleció el año pasado, pero no fue por COVID, fue por viejito, tenía como 90 y tantos años. Tenían un gran problema cada vez que se mudaban porque tenían que comprar una casa con un sótano muy grande por la cantidad de libros que tenían. Oh, wow. Entonces, él dio unas clases, si no me equivoco, a nivel de postdoctorado en Trinity y en Dallas, que se llamaba La imaginación y la predicación, y era cómo impulsar a los hombres y a las mujeres a pensar de una forma diferente cuando explicas la palabra de Dios. Y por eso es muy, muy llevadera su forma de escribir. Ah, sí. Los libros de Warren Wiersbe es como sentarte con un viejito y un té caliente en la mano y que te vaya contando el viejito todas las cosas. O sea, tiene un aura positivo o sea, es un viejito bonachón. Sí, siempre terminas animado cuando lees un libro. Totalmente. Yo me lo imagino al lado de una chimenea con un buen café y conversando con él. Cito un par de cosas. Él, por ejemplo, habla de los métodos, tira frases ahí en el libro. Los métodos son pocos, los principios son muchos. Los métodos cambian, los principios no. Mucho de lo que hemos hablado, ¿no? Una de las definiciones de ministerio
más claras la leí ahí. Él dice que el ministerio toma lugar cuando los recursos divinos satisfacen necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Y después va definiendo cada uno. Entonces, por ejemplo, cuando habla de recursos, dice, somos administradores, no somos fabricantes de recursos. ¿Y cuántas veces cuando estamos sirviendo al Señor pensamos que tenemos que inventar la rueda? Y que, no, mira, vamos a hacer así. No, espérame, nosotros no fabricamos los recursos, ¿no? Y va explicando, por ejemplo, cuando servir implica trabajar con personas. Y dice, las personas son como los erizos, que cuando se quieren defender, ¡pop!, te clavan púas. Y dice, la realidad es que trabajar con personas vas a salir lastimado. Entonces empieza a decir, bueno, cuando tengo problemas, ¿qué hago? ¿Salgo de un lugar? ¿No salgo de un lugar? Y da ejemplos cuando salir de un lugar, cuando no moverte de un lugar, qué debes considerar. Habla de la importancia de la lectura. Lo mencionamos, creo que lo mencionamos al inicio de esta serie, sí, porque él habla en uno de los capítulos de que los líderes son lectores. Habla de, por ejemplo, del sentido del humor, la importancia de tener sentido del humor cuando uno está sirviendo al Señor. Y así un montón de cosas. Creo que es un libro sin desperdicio. Si pueden conseguirlo, Llamados a ser siervos de Dios, de Warren Wiersbe, y léalo de esa manera, ¿no? Cuando uno necesita como aclarar las ideas y conversar con alguien, me parece que es un excelente libro para leer. Sí. Y no sé si tenemos más. Y bueno, hablemos de la última, Perfil de tres monarcas. Es un libro raro ese. Sí, ese es... y es como medio parábola, ¿no? Sí. Casi. O sea, toma los tres monarcas, Saúl, David y Salomón. Y Absalón. Absalón, okay. Lo toma, ¿no? Y confieso que no lo he leído. He leído cachitos. Pero... porque es muy citado por muchos autores, sobre todo en libros de liderazgo, porque en realidad el autor lo que hace es tratar de imaginar el posible diálogo interno que tenía David cuando servía a Saúl. Y le tiraba las lanzas y ¿qué le dice a Saúl? ¿Viste? O sea, ¿por qué razón este hombre que es líder me trata de esa manera? ¿No? Y de hecho el libro se presenta y él dice es un estudio sobre el quebrantamiento, la sumisión y la autoridad, ¿no? Y él dice, ok, y David reconoce, se da cuenta que mucho de lo que está viviendo tiene que ver con que saque de su vida, de su propia vida, cuánto de Saúl tenía él, ¿no? Y lo interesante, que a mí es lo que me llama la atención del libro, es que pasan los años y ahora David tiene la sublevación de Absalón afuera de su palacio. Y el diálogo interno de David es cómo reacciona ahora con Absalón. Voy a hacer con Absalón como Saúl fue conmigo, seré un segundo Saúl, y explica cómo Dios en medio de situaciones así te quebranta y te permite ver quizás el cuadro completo. Es un libro raro de liderazgo, pero sí te ayuda a ver que muchas veces terminamos siendo Saúl para otras personas, o terminamos siendo Absalón para el líder de donde estamos trabajando. Creo que en ese sentido tiene un valor muy interesante como una lectura. Es un libro cortito. Es cortito. Sí, va rápido. Y es un tipo de libro que activa tu imaginación, sí, ¿no? Entonces, quizás de una forma... Es que hay libros para todo tipo de personas. Hay personas que les gusta más biográficos, como es claro, amplio y profundo. Hay quienes les gustan más libros que son puntos, cosas para hacer y todo lo demás. Y después yo creo que hay libros que son más de cuento, sí, y simplemente cuando lo vas leyendo te ves reflejado en eso. Y creo que cada uno tiene su lugar y cada uno tiene su valor. Sí, totalmente. Y podríamos seguir, hay una lista enorme de libros de liderazgo pero bueno, tenemos que acotar, ¿no? De mismo Warren Wiersbe, después él escribió una segunda parte que se llama Llamados a ser líderes de Dios. Y es un libro cortito. A muchos no le gustó porque, claro, era muy diferente al primero, pero él dijo, ahora me quiero enfocar en personas que ya están metidas en el liderazgo, pero te tira conceptos que te sacuden. Me parece también un buen libro como para mencionar. Y ya, porque si no paramos. No paramos más, ¿no? Sí. Solamente dos o tres cositas antes de terminar. Cuando veas algún libro de liderazgo, fíjate bien quién lo escribe, desde qué plataforma lo escribe, como dijiste tú. Puede que sea a lo mejor te cuente su historia. Y sí tiene un valor. Conocer la historia de un líder de una iglesia, como para decir, mira, estas cosas puedo sacarlas, pues estas no. Lo que no hay que hacer quizás con los libros de liderazgo de ese tipo es tomar lo que sucedió en una iglesia, en un lugar específico, y querer replicarlo en tu contexto, porque es imposible, ¿no? Quizás ese es un valor. Otro libro, no sé si lo teníamos en la lista, ¿no? El de Tim Keller, de Una iglesia centrada,
que si bien es del liderazgo, no es tanto del liderazgo, pero él dice, mira, no copien lo que yo hice, simplemente estos son los principios que sostienen lo que hice. Si Sí. te sirve a ti, úsalo. Y creo que ese es un valor agregado de un libro así, ¿no? Un plus de... Él dice, no repliques lo que hicimos acá, porque nosotros lo hicimos en Nueva York, específicamente en Brooklyn, creo que estaba él, o en Manhattan. En Manhattan. En Manhattan. Entonces, es una Brooklyn realidad es única. Jim Simbala, que creo que también Tiene escribió un libro otro acerca no, sí, de liderazgo ahí. Podríamos tener un episodio de no sé cuántas horas. Sí, y creo que tiene su lugar, tiene su valor. Pero hay una razón por la cual estos son los últimos libros que estamos tocando. Porque el liderazgo no puede comenzar. O sea, no puedes comenzar con liderazgo. Sí. Creo que un ejemplo, bueno, son chistoso. Los primeros libros que recomendamos eran de líderes, Steve Smith Ajá. y Pete Scazzero, que ya estaban en el ministerio, ya estaban liderando, pero se dieron cuenta de que habían cosas profundas de su propio carácter que estaban saliendo en esos momentos de liderazgo. Scazzero habla acerca de una cosa que hizo otro pastor que le hizo enojar tanto Sí. que le asustó. Y dices, ¿cómo puede ser? Ahora, estoy seguro que él leyó un montón de estos libros. Sin embargo, si no viene acompañado con una introspección y con un deseo primero de permitir que Dios vaya trabajando en tu corazón, todo esto simplemente va a ser cómo liderar desde una postura torcida. Claro. Cómo liderar Por esto son- sin Dios. Exactamente, Cómo por esto liderar son los últimos. sin ese cambio. Entonces, yo creo que estos libros, vuelvo a decir, son excelentes, pero no pueden ser los primeros. No, y perdón, no sé si tenemos tiempo todavía, pero me empecé Tenemos a acordar, tiempo. gracias a Dios, he podido viajar bastante en distintos países con realidades de pastores, iglesias y ministerios. Y ¿sabes qué me llamó la atención ahora recordando lo que decías? Me daba cuenta que a veces iba a un lugar y me decían, no, están haciendo esto porque leyeron tal libro y lo estaban replicando exactamente igual. Volví al año siguiente y ahora estamos teniendo nuestra campaña de 40 días con propósitos, qué sé yo, ¿viste? Pero espérate, el año pasado era otro libro. Y quizás lo que acabas de decir me hizo así un clic, y el problema pasa porque no se empezó por donde se tenía que empezar, por la transformación personal, por abrazar mi identidad en Cristo, por saber que mi valor no está en lo que hago, sino en la identidad dada por Cristo. Entonces, ahora puedo leer quizás cualquier tipo de libro que tiene que ver con liderazgo y soy capaz de decir, mira, esto sí. Y empiezo a tener, como lo hemos dicho más de alguna vez, paladar. Me parece que esto no es muy sano que digamos, ¿no? Esto, mira, fíjate, falta quizás el aspecto de madurez emocional, como decía, es casero. Pero eso lo vas a tener una vez que empieces por esos libros, ¿no? Y eso te va a permitir leer libros de liderazgo y tener el suficiente paladar para decir, me quedo con esto no estoy muy de acuerdo, y evidentemente esto no creo que va muy, muy de la mano con lo que la Escritura dice, ¿no? Y yo creo que una vez que logras eso, después todo es herramienta. Exactamente. Todo. O sea, hay libros... Deja de ver libros prohibidos. Sí, y ni siquiera, o sea, ahí podemos aún ir fuera del ámbito Claro. de liderazgo cristiano. Ahí podemos hablar acerca de libros que te ayudan a organizar tu día, libros que te ayudan... Y los hay un montón. Sí, entonces, pero yo creo que si partes desde una base equivocada, siempre vas a llegar a conclusiones equivocadas. Entonces, simplemente lo digo para remarcar de que hay una razón por la cual esto está al final. Porque lo que no queremos hacer, el mundo y más específicamente la iglesia, tiene una sobredosis de líderes que están liderando desde sus propias fuerzas, desde motivaciones internas incorrectas, quizás de grandeza, de reconocimiento, de aprobación. O sea, y cuando eso no se toca, entonces ahí es donde tenemos problemas. Y bueno, como dijiste que teníamos tiempo, hemos sido testigos en los últimos, ¿qué? 3 años, 4 años, de una cantidad de líderes que se suponía que estaban haciendo las cosas bien, que tenían una súper mega influencia,
pero eran fuegos artificiales. Duró lo que duró el espectáculo que hicieron. Y se supo que tenían una doble vida. Algunos se suicidaron. Otros se cayó todo. Lo mencionaste recién, Mars Hill y todo lo que pasó con este pastor Mark Y fíjate Driscoll. que no fue por no seguir paso 1, paso 2, paso 3. ¿Eran especialistas en eso? Ah, sí. Hasta libros se escribieron. Es que, por supuesto. Bueno, quizás ese sería tema de próximo episodio de cierre, ¿no? ¿Qué hacemos con esos libros de aquellos que ya... Bueno, ya que estamos en la farándula, ¿cómo se llama el pastor de Willow Creek? ¿Bill Hybels? Bill Hybels. Él era el maestro del bueno, liderazgo. Él tenía tiene la cumbre de del liderazgo. O sea, era lo más grande a nivel cristiano, aún a nivel mundial. No se hizo hace un par de años atrás, no por la pandemia, sino porque el tipo lo rajaron de la iglesia porque se supo que había tenido conductas inapropiadas con mujeres que no era su esposa. La realidad. Pero él tenía la cumbre del liderazgo. Sí. O sea, gente que iba de todas partes. Se hacían en no sé en cuántos países. A mí me invitaron una vez a una. Aprendí, pero debo confesar que me sentía... No era mi pecera. Eso muestra algo. Que cuidado con que los libros de liderazgo... ¿Sabes lo que pasa? Muchos, no digo todos, pero muchos libros de liderazgo apelan al orgullo. Apelan a ser el líder que Dios quiere. No lo apelan directamente, sino que sacan lo peor de nosotros. Conviértete en el hombre que Dios quiere que te conviertas. ¡Ay! ¿Viste? Espérame. Y por eso quizás los libros que recomendamos van en una dirección totalmente contraria. ¿No? No sé. Podríamos seguir hablando y tendríamos que tener otro tipo de invitados para hablar de... Pero creo que está muy interesante dejar servida la mesa. Quizás podríamos después, más adelante, hacer una serie en cuanto a esas cosas, el lado B del liderazgo, ¿no? Porque... Mitos del liderazgo. Puede ser. Bueno, interesante. Mándenos sus ideas, si hay algo más, si esto detonó algunas ideas más, mándanos todas tus sugerencias, que la idea es seguir conversando con un buen café todos los jueves, ¿no? Muy bien. Bueno, la próxima semana vamos a terminar nuestra serie y vamos a hablar acerca de qué criterio hay que usar para escoger tu próximo libro. Muy bien. Te recomiendo uno. Alex Talaciol lo escribió. Está bien. Sí. Todavía no. Bueno, todavía. Hasta luego. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.